días, mi nombre es Julio Ángel Hernández Mendoza y les vengo a explicar el tema de cómo fue que surgió y cómo fue la aprobación en el mundo de los DESCAS. Bueno, los derechos humanos como tal, incluyendo los DESCAS, surgieron inicialmente en las constituciones nacionales de todos los países. Esto se dio a las consecuencias de las experiencias negativas que las sociedades habían experimentado. Se decidió la elaboración de dos documentos para la consagración de estos derechos. Bueno, uno de esos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto se hizo con el fin de que los estados no pusieran tanta oposición al aceptarlo. Ocasionó el cumplimiento de los DESCAS sea considerado como progresiva y condicionado a los recursos disponibles del Estado. ¿Esto a qué se debe? Esto es de que los países como tal no aceptaban a los DESCAS, ya que no lo veían como tan necesarios en su país. Solamente decían, no, pues es que con lo que tengamos, si se puede, se va a hacer, pero no lo veían como algo que realmente tenían que hacer, o sea, como que no lo veían como un problema. Se consideraban a los DESCAS como tercera generación, ya que se dividían los derechos civiles y políticos en dos generaciones distintas. Bueno, esto fue hasta en 1966, la Declaración Universal de los Derechos Humanos derivó en dos tratados que especifican a mayor detalle el contenido de sus preceptos. Uno de estos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno, los DESCAS se encuentran reconocidos en tratados a nivel regionales, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si bien este acuerdo contiene solamente un artículo referente a los DESCAS, posee un instrumento adicional enfocado a la protección de estos derechos, pero no más como que en muchos países y en muchos como que todavía no los aceptan como tal, es lo que les decía, o sea, no lo ven como algo, como algún problema que se tiene en su país, simplemente es como algo X. Bueno, en 1988 se aprobó el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es a los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, este protocolo se le conoció como San Salvador, que abarca casi todo sobre los DESCAS. Fue ahí donde los DESCAS ya tuvieron un mayor reconocimiento a nivel mundial, ya que incluían derecho a la educación, derecho a la salud, a la seguridad social, los derechos laborales y un medio ambiente sano. Bueno, en México, como tal, los DESCAS se encuentran establecidos en la Constitución Política, la cual desde su promulgación, o sea, desde 1917, ya los contemplaba, pero no al 100, simplemente como que los tomaba en cuenta poco, y pues unos años después ya los tomó así de lleno, digámoslo así. Y esto fue de que, de hecho, fue una de las primeras constituciones en el mundo en tomarlos en cuenta. A lo largo de estas 3 últimas décadas, el Poder Legislativo ha incorporado más derechos, tales como derecho a la protección de la salud y a una vivienda digna y decorosa, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, y el que recientemente se ha incorporado, que es el derecho al agua. Bueno, los derechos humanos y los DESCAS principalmente yo considero que tienen una importancia en la vida cotidiana, ya que hace que satisface nuestras necesidades elementales, o sea, prácticamente son los fundamentales para que nosotros tengamos un buen nivel posible y una buena calidad de vida, porque pues son los derechos como la salud, que bueno, como todos sabemos, pues es una de las más importantes, o sea, debemos tener siempre una buena salud, una buena educación, el trabajo, seguridad social, a la familia y bueno, en un buen ambiente sano. Y bueno, siento que como tal en mi especialidad, que es automotriz, los DESCAS tienen importancia más que nada en el medio ambiente, ya que bueno, nosotros nos debemos de preocupar el cómo hacer que los automóviles no dañen tanto el medio ambiente donde estamos viviendo, para que podamos estar pues bien y
ocasión les voy a hablar qué son los DESCA. Y bien, los DESCA por sus siglas son derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y son aquellos derechos que se relacionan con las necesidades básicas de las personas, el cual comprenden distintos derechos humanos, como son derecho a la salud, al trabajo, a la educación, así como al medio ambiente sano. Los DESCA son atributos protegidos y reconocidos por leyes nacionales y tratados internacionales. Al igual que los derechos humanos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se rigen por 4 principios. El primero es la universalidad, el cual todas las personas son titulares de los derechos sin importar el color de piel, el sexo, la religión, posición económica o cualquier otra cosa. Son interdependientes e indivisibles. Esto quiere decir que si se viola un derecho, los demás derechos se ponen en riesgo. Y finalmente son progresivos, el cual se deben emplear los recursos y las medidas necesarias para que estos derechos se lleven a cabo a lo largo del tiempo. Para que los DESCA se lleven a cabo, el Estado debe cumplir con 3 cuestiones. La primera, debe proteger. Esto nos hace referencia a que no debe permitir que otra persona interfiera en el goce de estos derechos. La segunda, debe respetar. Esto significa que el Estado no debe interferir en el goce de estos derechos. Y finalmente, debe de realizarlos. Esto significa que debe de emplear las medidas y recursos necesarios para que estos derechos se lleven a cabo satisfactoriamente. Buenas tardes, mi nombre es Granados Puentes Jesús y yo les voy a hablar sobre uno de los derechos más importantes, que es el derecho a la salud. Bien, como ya sabemos, el derecho a la salud o el acceso a la salud es más que vital para las personas, debido a que si no tenemos ese acceso, nuestra esperanza de vida y nuestra calidad de vida no sería nada comparada con la que tenemos ahora. Debido a que si tenemos o sufrimos alguna enfermedad no tendríamos un tratamiento óptimo para curarnos o por lo menos darle un tratamiento que nos alargue, bueno, que nos aplace un poco más nuestro tiempo en esta tierra. Debido a esto, la salud de todas las personas es una condición fundamental para lograr la paz y seguridad de todos los países. México es parte de estos países que velan por el derecho. Esta unión de países se les conoce también, bueno, que velan por la salud, se les conoce como la Organización Mundial de la Salud, y la cual define este derecho como un completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto quiere decir que uno, aunque tenga enfermedades físicas, no, bueno, más bien que si tienes una enfermedad que no sea física, no estás totalmente bien. Entonces, por ello, las asociaciones de salud también te ofrecen apoyo tanto mental como social, es decir, con psiquiatras o psicólogos. También quiere decir que el disfrute del derecho a la salud también comprende el acceso a bienes y servicios, además de condiciones que permiten alcanzar el nivel más alto de salud. Esto quiere decir que también nosotros tenemos el derecho de poder acudir a cualquier institución médica para ser atendidos o recibir un tratamiento de la mejor manera para sobrellevar o salir de alguna enfermedad que nosotros tengamos. Asimismo, implica ejercer ciertas libertades relacionadas con el control del cuerpo o bien impedir injerencias arbitrarias. Esto quiere decir que uno se automedique. Esto es para evitar alguna inmunidad ante diversos medicamentos derivados de la penicilina y así evitar que cuando uno sufra realmente una enfermedad fuerte se tenga la reacción esperada sobre ese medicamento que uno se está bueno, que a uno le están introduciendo. Obviamente que si uno se automedicó antes y lo hizo constantemente, se genera una inmunidad, por así decirlo, y por ello a veces el medicamento no genera el 100% de su efectividad. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Hola, soy Brian Esaúa Ayala Ávila. Yo les voy a hablar un poco sobre el derecho a la educación. Todo empieza en diciembre de 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta declaración, en específico, en el artículo 26, es donde se define y se reconoce por primera vez en un texto oficial a la educación como derecho humano. En este artículo se promulga lo siguiente: la educación es gratuita, obligatoria y universal. La educación superior es accesible para todos en base a su capacidad individual, una enseñanza básica para todas aquellas personas que no han terminado su educación.
la oportunidad de una formación profesional. A los docentes se les da material didáctico y una formación profesional. Y por último, tanto docente como alumno está en un sistema de becas. La educación tiene como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. En este artículo también otorga a cada persona el derecho de recibir una educación que cumpla los siguientes requisitos. Disponibilidad, o sea que la educación fundamental debe ser gratuita y obligatoria para todas las personas. Accesibilidad, se debe de tratar de eliminar toda forma de discriminación en el acceso a la educación, bien sea por el sexo, la religión, el color de piel, la etnia, el lugar de origen u otra cosa que lo cause. Aceptabilidad. La educación debe ser de calidad durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por último tenemos la adaptabilidad, que nos dice que la educación se debe de adaptar a cada alumno. Para 1990 se firmó la Convención de Derechos del Niño, que busca una protección especial para los niños y niñas. Los artículos 28 y 29 de esta convención recogen el derecho a la educación mencionado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que afirman que el Estado tiene la obligación de implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, desarrollar la educación secundaria general y profesional, garantizar la enseñanza superior accesible para todos, asegurar que todos los niños dispongan de información sobre temas educacionales y profesionales, así como fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. Por último, tenemos que la educación debe estar encaminada a desarrollar la personalidad del niño y sus capacidades, inculcar el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y al medio ambiente, inculcar al niño el respeto a sus padres y a su propia identidad, y por último tenemos que hay que preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre. El derecho al trabajo y en el trabajo es un conjunto de normas jurídicas estableciendo la relación entre el trabajador y el empleador. Toda persona tiene derecho al trabajo. El derecho al trabajo es la base para la realización de otros derechos humanos y para una vida digna, incluyendo la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. En la realización progresiva de este derecho, los estados están obligados a garantizar la disponibilidad de orientación técnica y profesional, al tomar las medidas apropiadas para crear un entorno propicio para que existan oportunidades de un empleo digno y productivo. Los estados deben garantizar la no discriminación en relación con todos los aspectos del trabajo. El trabajo forzoso está estrictamente prohibido por el derecho internacional. En esta estrecha relación con el derecho al trabajo está el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y otros derechos relacionados con los sindicatos. Los estados están obligados a garantizar salarios justos, igual salario por igual trabajo e igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Los trabajadores deben garantizarse un salario mínimo que permita una vida digna para ellos mismos y sus familiares. Las condiciones del trabajo deben ser seguras, saludables y no degradantes para la dignidad humana. Se deben ofrecer a los empleados horas de trabajo razonables, un descanso adecuado y tiempo de ocio, así como vacaciones periódicas pagadas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por siglas CEDESC, proporciona una guía detallada a los estados con respecto a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho al trabajo. El comité también indica que el derecho incluye las siguientes características:
esenciales e interrelacionadas. Disponibilidad. Los estados parten deben contar con servicios especializados que tengan por función ayudar y apoyar a los individuos para permitirles identificar el empleo disponible y acceder a él. Accesibilidad. El acceso al trabajo reviste tres dimensiones: no discriminación, accesibilidad física y acceso a la información. La discriminación en el acceso al trabajo y la continuidad del trabajo está prohibida. Los estados deben asegurar una razonable rotación para que los espacios de trabajo sean accesibles, en particular para las personas con discapacidades físicas. Todas las personas tienen derecho a buscar, obtener e impartir información sobre diversas oportunidades de empleo. Aceptabilidad y calidad. El derecho al trabajo representa varios componentes interrelacionados, incluyendo el derecho a aceptar libremente un empleo, condiciones laborales justas y seguras, en especial condiciones laborales seguras, y un derecho a construir sindicatos, que estos ayudan al trabajador a mejorar sus condiciones laborales, ya que mediante estos sindicatos se trata en una reunión con el director de la empresa para poder mejorar estos derechos. Buenas tardes, mi nombre es Rodolfo David Guzmán Hernández y les voy a exponer sobre el tema de seguridad y protección social. La seguridad social es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas. Son las normas y los procedimientos que están conformados y que se deben de seguir conforme a lo establecido en la ley. Es un sistema para las eventualidades, como puede ser una alteración a la salud, un accidente en el trabajo, que a su vez genera una incapacidad laboral, por ejemplo. También se hace cargo de las tasas o seguros de desempleo por vejez o por alguna muerte desafortunada en el trabajo, para cuya protección se establecieron los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y el subsidio familiar. Obviamente, esta ley beneficia principalmente a los trabajadores. Algunos de los beneficios que otorga son la garantía de protección de los derechos fundamentales, prestaciones asistenciales y económicas para el trabajador y para su familia, generación de ingresos que mejoran la economía doméstica, recreación y cultura para el trabajador y la familia, seguridad y salud en el trabajo. Es decir, el empleador debe de cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo en una fábrica, que garanticen que el trabajador va a entrar bien y va a salir bien. En caso de no ser así, se sigue un protocolo, como ya puede ser alguna incapacidad laboral o alguna muerte desafortunadamente, por ejemplo. Pero también existen beneficios para los empleadores. Algunos de los beneficios son permitir que los trabajadores y su familia se beneficien del sistema de seguridad social, es decir, que puedan ejercer su derecho a la seguridad social. Crear y mantener un ambiente laboral seguro para trabajadores y contratistas. Cobertura de los riesgos por parte del sistema, es decir, el empleador tiene que hacer que sus jefes, en este caso el dueño, sea el que se encargue de todos los seguros. Debe de hacer que se cumplan las normas y también aumentar la productividad del negocio. Esto sería todo por mi parte. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Bello Flores. Yo les voy a hablar sobre el derecho a la protección de la familia. Este es el artículo 6. Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y al recibir la protección para ella. Este consta de 5 partes. El número 1 es: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser por la sociedad y el Estado. El número 2: se reconoce el derecho del hombre y la mujer al contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para
ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afectan al principio de no discriminación establecido en esta convención. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de las contrayentes. Como número 4 estaremos hablando de los estados partes. De ambas partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuación y equivalencia de responsabilidades de los cónyuges. En cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo, en una separación, en caso de disolución se, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos sobre la base única del interés y la convivencia de ellos. Como número 5, la ley es de reconocer iguales derechos tanto como a los hijos nacidos dentro del matrimonio como a los nacidos fuera de este. Para mí, en conclusión, la familia es algo muy importante que está en base a esta sociedad, ya que es algo que pues, es fundamental y es la base el centro de todo, porque todos y cada uno tenemos una familia por muy pequeña o grande que sea. Y a nosotros, en el momento de nosotros contraer un matrimonio, adquirimos derechos y responsabilidades tanto como obligaciones para ambas partes, tanto como el hombre, la mujer, actualmente como se ve simplemente para cualquier tipo de género que se tenga, ya sea hombre hombre, mujer mujer, o lo que es algo como que estamos acostumbrados por los estereotipos. Dentro de un matrimonio también, si se tienen niños, también nacen ya teniendo derechos. Tanto van a ser iguales si el niño nació fuera del matrimonio, tanto como si nació dentro. Esto es muy importante porque ante los ojos de la ley todos somos iguales y no por diferentes circunstancias va a haber algunos distanciamientos, discrepancias, sino que para aquí todos somos iguales y no se tiene que hacer diferencias o una desigualdad ante tus derechos. Y en caso de una desilusión, una separación, como que se le está comentando, pues también hacerse responsable y tener los derechos muy conscientes de lo que estamos obligados a hacer para la sana convivencia entre los padres e hijos y entre hermanos que sean separados en un caso así. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cristian Contreras y voy a hablar sobre los derechos culturales. Bueno, los derechos son algo que como sociedad históricamente nos hemos ganado a base de luchas. Todos tenemos derechos laborales, de salud, familiares, sociales, etc. Entre nuestros derechos sociales nos encontramos con nuestros derechos culturales, que recordemos que todo mundo mientras crece, mientras aprende, adopta una cultura de vida que ejerce día con día. También tomemos en cuenta que todos tenemos una opinión diferente, una postura diferente, un criterio diferente, y no por ser diferente significa que sea malo. Esto quiere decir que nadie tiene el derecho de callarte, de hacer algo en tu contra, de tomar represalias, porque justamente tenemos el derecho de expresión, el derecho de libre expresión. No solo existe una manera de manifestarse o dar a conocer una idea, sino que existen distintas culturas de expresión. Una persona puede en cualquier momento expresar o manifestar una idea haciendo uso del patrimonio nacional, por ejemplo, una avenida principal, monumentos, museos, etcétera, como por ejemplo el Palacio Nacional con fines educativos, culturales, distintas culturas que pueden ejercerse en espacios como esos. Esto nos lleva a que todos como sociedad tenemos ese derecho de acceso al patrimonio nacional, como lo decía, llámese una avenida, museos, etc. Esto quiere decir que merecemos y necesitamos lugares como sociedad para ejercer las culturas, ya que no solo se trata de manifestaciones, también se trata de cultura del deporte, cultura artística, musical, de pintura y otras culturas sociales. Necesitamos, por ejemplo, centros deportivos, teatros, escenarios, acceso a
a la ciencia también, como podría ser un vivero donde te informen sobre las especies nativas que hay en tu lugar donde vives, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso también requiere una cierta difusión por parte del gobierno, por ejemplo, para que todo el mundo participe en las culturas que hay en nuestra sociedad, como lo decía, ya sea deporte, artística, etc. Todo esto es con el fin de llevar a la sociedad al progreso y vivir en paz de cierta manera. Eso sería todo por mi parte. Seguimos con mis compañeros y gracias. Espero tengan un buen día a todos. Mi nombre es Juan Fernando Santos Ríos y les hablaré sobre los derechos ambientales en México. El derecho ambiental pertenece a la rama del derecho social y es un sistema de normas jurídicas que regulan las relaciones de las personas con la naturaleza, con el propósito de preservar y proteger el medio ambiente en su afán de dejarlo libre de contaminación o mejorarlo en el caso de estar afectado. Sus objetivos son la lucha contra la contaminación, la preservación de la biodiversidad y la protección de los recursos naturales para que exista un entorno humano saludable. Surgiendo a mediados del siglo XX por la concienciación de la sociedad a consecuencia de algunos desastres ecológicos como la contaminación de la bahía de Minamata, el Ganges londinense, los escapes de Seveso o Bhopal y el accidente de Chernobyl, entre otros. Su origen como tal, en especialización del derecho, surge en una conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, celebrada en Estocolmo en 1972. Los objetivos del derecho ambiental se apuntan como fines de esta materia: tomar variable un objetivo primario, que será un macroobjetivo ligado con la sustentabilidad y el estado socioambiental del derecho, y de varios objetivos secundarios, microobjetivos, tales como la protección de la salud y la seguridad humanas, salvaguardar la biosfera por sí, conservación del patrimonio estético, turístico, paisajístico, prevención, reparación y representación del daño ambiental, y facilidad del acceso a la justicia, transparencia y libre de circulación de la información ambiental. La eficiencia económica también, tutela de la propiedad, conocimiento científico y tecnológico, estabilidad social, democratización de los procesos decisorios ambientales, etc. Sin embargo, uno de los más grandes problemas que se enfrentan es a los propietarios de ciertas áreas que se quieren proteger, ya que muchas veces la ley no puede disponer de las propiedades ajenas, entrando en conflicto con quien tiene más peso, la ley o el derecho a la propiedad privada. Para entenderlo mejor tienes que tener en claro los siguientes conceptos, tales como justicia ambiental. Aplica las teorías de la justicia al campo del medio ambiente y la ecología. Se deriva de la consideración del ambiente y de los servicios de los ecosistemas elementales por el bien común. La justicia ambiental también se puede afectar los efectos del cambio climático. En tal contexto, a veces se habla de injusticia o justicia climática. Este concepto implica que hay derechos para la naturaleza para todos, individuos, familias, comunidades, empresas y otros grupos humanos en relación con el medio ambiente, considerando como un bien común. Pero a cambio hay deberes y obligaciones legales. Este concepto también invita a pensar e implementar medidas de reducción, reparación y compensación cuando el daño ecológico no puede evitarse, lo que a veces puede requerir o justificar una cierta interferencia ecológica. Estos deberes u obligaciones a menudo se agrupan en una noción de responsabilidad social y ambiental. La libertad para explotar el medio ambiente se detiene cuando amenaza a los demás. Entonces es obligatorio no solo explotar un recurso, y donde el medio ambiente, que sería la biodiversidad, hábitats naturales, diversidad genética, estaría en sí mismo amenazado por las actividades humanas. Y por otro lado tenemos el principio de precaución. El principio de precaución o principio precautorio es un concepto que se respalda la adopción de medidas protectoras ante sospechas fundadas que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, pero si se cuente todavía con una prueba científica definitiva. También tenemos el delito ecológico. Un delito ecológico o un delito ambiental se puede definir como un crimen en contra del medio ambiente, que es sancionado con penas de prisión gracias a la existencia de la legislación ambiental. La expresión es una noción jurídica reciente, por lo que no cuenta con una definición unánime, lo que no impide que se reconozca por la mayoría de los países. Así, la Interpol, como organización policial internacional, empezó a luchar contra el crimen ambiental en 1992. Y por último tenemos el ecocidio. El ecocidio es un neologismo que al principio hace referencia a cualquier daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado, parte de uno o más países o más bien, con consecuencias a escala global.
aún se sigue trabajando en una definición más precisa de ecocidio, con el objetivo de tipificarlo como un crimen en contra de la humanidad. El ecocidio puede ser irreversible cuando un ecosistema sufre un daño más allá de su capacidad de regenerarse. Este término se suele asociar con el daño causado por un agente vivo que directa o indirectamente puede infligir un ecocidio, matando suficientes especies en un ecosistema para interrumpir su estructura y función. El ecocidio también puede ser resultado de contaminantes masivas, tales como el vertido de desechos industriales, contaminación por pesticidas que destruyen la fauna y flora local. Una definición más laxa de ecocidio es que incluye la destrucción causada por especies debido a desequilibrios ecológicos. Por ejemplo, bajo esta definición se puede concluir que las algas azul verdosas cometieron ecocidio sobre el medio ambiente del Precámbrico, basada en una química reductora al liberar cantidades masivas de oxígeno al medio ambiente. Los organismos para los cuales el oxígeno era venenoso desaparecieron, mientras que las algas y otros organismos que se adaptaron a un medio ambiente con una química basada en la oxidación se adaptaron. Ahora enfocados en nuestro país, el derecho ambiental de México comienza desde el artículo 4, párrafo 5 de la Constitución, donde dice: toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantiza el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la ley. El Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio del 2013. Entra en vigor un mes después, el 7 de julio del mismo año. Se crea con el objetivo de regular la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños, que viene a complementar nuestras leyes ambientales.